Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos en esta noche a esta enseñanza de la palabra del Señor, en donde queremos compartir con ustedes un mensaje maravilloso, la primera parte de un mensaje que queremos iniciar en esta preciosa hora. La paz del Señor para la iglesia del Señor aquí en Puerto Nariño y a todos los hermanos y amigos que se conectan a través de las redes sociales en esta hora. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 2, el versículo 11. Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar para que el Señor Jesús nos bendiga de una manera especial a través de su palabra. Señor Jesucristo, amantísimo Padre Celestial, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, en esta preciosa hora, mi amado Redentor, invocamos tu santo nombre para darte gracias por el don de la vida y por la oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos en esta hora para compartir su hermosa palabra. Ruego que uses mi vida en beneficio de todos los oyentes para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el admirable nombre de Jesús, destruye toda obra de maldad, buen Señor, y que el conocimiento de tu palabra corra en todo el mundo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Aleluya. Puede estar cómodo, amado hermano y hermana, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir un tema en esta preciosa hora que lo he titulado La hermosa dispensación de la gracia, parte 1. La hermosa dispensación de la gracia, parte 1. Pudiéramos preguntarnos en esta preciosa hora acerca de este hermoso tema, como lo es la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habitándolo para una nueva vida, pasando por alto en su paciencia los pecados cometidos. Eso es la gracia. Eso nos traslada a la importancia que tiene esta dispensación para todos los cristianos. Esto nos alerta para que entendamos las dispensaciones, porque de la gracia hacia atrás han pasado 5 dispensaciones, como lo son la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa y la dispensación de la ley. Estamos en la actualidad en la dispensación de la gracia. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo es el medio para alcanzar la gracia. Entonces, cuando Él vino, se da esa nueva dispensación llamada la gracia. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde comienza y dónde termina la dispensación de la gracia? Es muy importante que cada uno de nosotros tenga en cuenta cuándo comienza la dispensación de la gracia. Porque por el mundo van muchas personas que todavía quieren vivir en la ley.
la ley, pero no pueden cumplir la ley a cabalidad. Y sin embargo, es importante entender que este periodo de la ley terminó. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde comienza la dispensación de la gracia? La dispensación de la gracia comienza con la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Abra su Biblia, por favor, en la carta a los Romanos, el capítulo 3. Usted que se encuentra ahí en su hogar o en el trabajo o que va en el bus, le invito para que abra su Biblia, por favor, en esta hora. Carta a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 24 al verso 26. Nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. Les decía que la gracia de Dios comienza con la muerte y la resurrección de Cristo de entre los muertos. Romanos 3:24 nos enseña: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Así que podemos afirmar que la gracia comienza con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Otro texto, Romanos capítulo 4, verso 24 y 25. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 4, verso 24 y 25 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a Jesús de los muertos, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, se define como las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué? La gracia. Otra definición de la gracia: se define como las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. También se define como el don de Dios. Aleluya. Dice el texto: no por obras, para que nadie se gloríe. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2. La palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. En Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay una alabanza para el Señor. Aleluya. Entonces es importante entender que la gracia comienza con la muerte y la resurrección de Cristo en el Calvario. Muerte que se dio para la justificación de la humanidad, para la redención del ser humano, para el perdón de los pecados de la humanidad y para que el hombre adquiera la salvación y la vida eterna. Hay una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo termina el periodo de la gracia? La gracia termina con el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. ¿Y a dónde será trasladada la iglesia? La Biblia dice que estaremos con el Señor en el aire. ¿Y qué vamos a hacer? Estaremos en las bodas del Cordero. ¿Y allá qué vamos a hacer? Estaremos recibiendo galardones. Hay una alabanza para el Señor. Abra su Biblia, por favor, amado hermano, en esta hora.
Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura, para que entendamos cuándo ha de terminar la gracia. Nos enseña la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Demos gloria al Señor. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alabanzas a Jesús. Entonces, el Señor está preparando su iglesia. ¿Y cuál es el propósito? Llevarla a morar con Él por la eternidad. Llevarla a la boda del Cordero. Para eso Él se ha diseñado este tiempo, esta dispensación de la gracia, porque tiene un propósito hermoso con su pueblo. ¿Alguien da una alabanza al Señor? Encontramos aquí tres elementos que constituyen la dispensación de la gracia. El elemento número uno es la prueba. El elemento número dos es el fracaso. El elemento número tres es el juicio. Iniciemos con la prueba. La base de la prueba a que el hombre se somete en la actualidad es el hecho de aceptar o rechazar a Cristo como su Salvador. Amén. Siendo las buenas obras el fruto de la salvación. Es decir, la prueba que hay entre la gracia y el hombre es que el hombre o se decida a aceptar la gracia o se decida a rechazarla. Si recibe la gracia, recibe consigo la oportunidad de salvación. Amén. Y si la rechaza, ya tiene la perdición. Y el rechazar la gracia de Cristo indica rechazar a Cristo mismo. Le invito, por favor, a que abra su Biblia en San Juan capítulo 3, el versículo 36. Abra su Biblia, por favor. San Juan capítulo 3, gloria al nombre de Jesús. Verso 36. Nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, oiga eso, ¿qué le pasa? ¿Ah? Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, iglesia. Vuélvase a San Juan capítulo 1. Ahora el versículo 12 y 13. La Biblia nos enseña: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:13 ahora dice: los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Entonces es importante que el hombre se decida por creer en Jesucristo.
Si usted cree en Jesucristo y lo recibe, está recibiendo la gracia. Y si usted recibe la gracia, la Biblia nos enseña en Tito capítulo 2, verso 11, que la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Alguien da gloria al Señor. Aleluya. Mire, el segundo elemento es el fracaso. Vea, el fracaso anunciado consiste en que muchos no creerán en Él, ni lo aceptarán como su Salvador, porque se creen justos delante de Dios. Siempre se viven justificando, aun cuando son pecadores. Amén. Entonces, es importante que cada uno de nosotros entendamos que para ellos hay una condenación. Amén. Cuando alguien se cree justo y no recibe a Cristo, está diciendo: me niego a creer en la gracia, me niego a aceptar la gracia. ¿Qué es lo que le espera? La ira de Dios sobre él. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña, abra su Biblia por favor en la segunda a los Tesalonicenses, lo que ha de acontecer. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Abra su Biblia, por favor. Usted que está en casita, allá, abra su Biblia en esta hora. Gloria a Dios. Repito la cita. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 y 8. Dice la palabra: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Y entonces, ¿qué pasará entonces con aquellos que creamos en la gracia y recibamos la gracia del Señor? Dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Oiga, hermano, qué bendición poder recibir a Cristo. Si recibimos siempre a Cristo, recibiremos salvación. Esta hermosa gracia ha traído consigo oportunidad de salvación al perdido. Si estuviéramos en la dispensación de la ley, yo no estuviera aquí predicando y usted tampoco estuviera ahí sentado. Ya nos hubieran matado hace tiempo. Bueno, ¿y por qué, pastor? Porque la ley decía: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que si usted vivió en la fornicación por la ley, estuviera muerto. No hubiera oportunidad de arrepentimiento. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Dijo una mentira, piedra corrida. Fornicó, piedra corrida. Se embriagó, piedra corrida. Violó un solo mandamiento, piedra corrida. Pero en la gracia se le da la oportunidad al hombre que se arrepientan. Alguien da una alabanza al Señor. Y nosotros oímos la voz de la gracia. Recibimos la gracia de Dios. Él perdonó nuestros pecados y por su gracia somos salvos. Alguien tiene un aplauso para Cristo en esta noche. Somos salvos por su gracia.
Somos salvos por la gracia de Cristo. Aleluya. Y tenemos el tercer elemento, que es el juicio. Bueno, ¿y qué es el juicio? El resultado predicho, juicio al que el hombre se somete a rechazar la gracia. Amén. Es la gran tribulación con los consecuentes juicios apocalípticos. Amén. Demos gloria al Señor. Entonces, es importante entender, hermano, que los juicios de los que habla Apocalipsis no son para la iglesia. ¿Y por qué, pastor? Porque cuando eso acontezca, la iglesia estará, ¿dónde? En las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Aleluya. Cuando el mundo esté viviendo la gran tribulación, la iglesia estaremos celebrando en la boda del Cordero. Bueno, ¿y qué va a pasar en la boda del Cordero, pastor? Seremos llamados a recibir la corona incorruptible de justicia, corona incorruptible de gloria, corona por ganar almas. Recibiremos al Señor. Amén. Allá estaremos recibiendo galardones. Amén. Y qué bonito ese día, el Señor llamando a la iglesia a dar corona. Amén. A recibir un galardón por haberle amado, por haberle recibido, por haberle seguido, por haberle obedecido y por haberle servido. Alguien da una alabanza al Señor. La hermosa dispensación de la gracia. Qué importante, iglesia de Jesucristo, que cada uno de nosotros se preocupe por andar en la gracia del Señor. Porque sin la gracia de Cristo, el ser humano está en desgracia. Y hoy encontramos personas en el mundo que quieren vivir de acuerdo a sus actitudes, que quieren hacer lo que sus pensamientos humanos le dictan y no quieren sujetarse a la gracia. Encontramos otros que comparan y dicen: es que la ley es mejor, yo quiero andar y vivir en la ley. La Biblia dice: nunca digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Amén. También dice la palabra: basta a cada día su propio afán. Amén. Entonces hagamos aquí esta hora una relación. Amén. De la ley de Moisés y la gracia de Cristo. Hagamos una breve relación. Es importante. La ley fue dada por Moisés. Amén. Un miembro de la raza caída en el pecado. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo así que Moisés, un miembro de la raza caída en el pecado? Cuando uno lee en Romanos capítulo 3, el verso 23, encuentra que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Moisés viene de ese acto. Moisés es descendiente de Adán, y Adán y Eva cayeron en pecado. Por lo tanto, Moisés es descendiente de la raza caída. ¿Cuál? El hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En las Escrituras siempre encontramos el contraste entre la gracia y la ley, entre el Señor Jesucristo y Moisés. Porque tanto mayor gloria, nos enseña la palabra en Hebreos. Abra su Biblia, por favor. La Biblia dice: porque de tanto mayor gloria es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aleluya. Entonces Moisés pone unos fundamentos que le dio Dios en la ley. Amén. Pero Cristo está por encima de todo fundamento. Cristo es el dueño de la casa. Moisés era el constructor, pero Cristo era el dueño de la casa. Alabanzas al Señor. Ahora, por tanto, la gracia se expone constantemente en contraste con la ley.
Bajo la ley de Dios, Él demanda justicia de parte del hombre, mientras que bajo la gracia otorga como una dádiva su justicia al pecador. Amén. Entonces, en la ley se demandaba que el hombre viviera en justicia, pero en la gracia al hombre se le es justificado. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar la diferencia. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28 nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando uno lee la Biblia y encuentra esto maravilloso, entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí? No, lo que acontece, amado hermana y apreciado hermano que escucha en esta hora, es que la gracia trae consigo enormes bendiciones. Y encontramos en Deuteronomio 28, 1 al 6, dice: acontecerá que si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Benditos serán en tu entrada y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Fíjese que hay algo aquí. Si los cumples, amén, si los pones por obra, acontecerá que se oyeren atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Amén. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues la Escritura dice que por gracia sois salvos. Amén. ¿Ya encontró el texto en Efesios? Capítulo 2, verso 8. Nos enseña la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, aquí en la ley había que hacer un mérito. En la gracia es Dios quien da la oportunidad para que el hombre se salve. Amén. Amén, iglesia. En la gracia es el don, es el regalo. Amén. Es Dios quien está otorgando. En la ley o la cumples o no hay nada. Amén. Por eso la Biblia nos enseña en Romanos, el capítulo 4, el versículo 4 y 5. Dice la palabra: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Demos gloria a Dios. Qué bonito. Vea, la relación y diferencia entre los sacrificios de la ley y la gracia. También hay una relación entre los sacrificios de la ley y la gracia. Existe una relación en el cordero del sacrificio por el pecado. Este debía ser sin mancha y ofrecido por los pecados del pueblo. Y escuche bien, Jesús es mostrado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien da una alabanza al Señor? Mira, el Cordero que se sacrificaba, el Cordero pascual, eso hace referencia a lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando estaban allá en Egipto, que les dice: cójanse un cordero por familia y mátenlo y hácenlo con hierbas amargas y venga, lo van a comer la noche esa.
Y van a poner la sangre en los postes o en los dinteles de la casa, para que cuando venga el ángel de la muerte y vea que ahí está rociada la sangre en el poste, en el dintel o en el marco de la puerta, pasará y no matará a nadie. Eso hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios envió la plaga de la muerte, llegó el ángel y él llegaba a la casa y veía la sangre y entonces pasaba de largo. ¿Por qué? Porque ahí están cubiertos con la sangre del cordero. Ahí se santificaron, allí se purificaron. Pero pasaba por la otra casa y no veía ninguna sangre, entraba. Y pobre del primer hijo que había nacido. La Biblia dice que murieron todos los primogénitos de Egipto, tanto del hombre como del animal, la bestia, todos los primeros. Y el siguiente día se escuchaba un llanto en toda la nación de Egipto. Las mujeres lloraban y Faraón salió con su hijo en la mano porque también había muerto. Y entonces sí dijo que se vayan de esta tierra. Pero ¿quién hizo eso? El Dios Todopoderoso, porque quiso librar a su pueblo. Alabanzas al Señor. Desde allí en el pueblo de Israel se celebraba el Cordero Pascual, que era el que santificaba al pueblo. Pero la Biblia nos enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos cubrían el pecado, no podían quitarlo. Por eso me llama la atención la diferencia. Y era que la relación del Cordero del sacrificio por el pecado, debía ser sin mancha y ofrecido por los pecados del pueblo. Juan vio a Jesús que venía y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que se ofrecía ya en la ley era una imagen, era una sombra, era la representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero que perdona los pecados se llama Jesucristo. Isaías dice en el capítulo 53: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, es varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas dice el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Verso 7: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese pasaje se cumple en Jesucristo. Cuando entra en el mundo, crece y comienza su ministerio predicando un mensaje distinto, trayendo la gracia redentora, aleluya, la gracia que da salvación a la humanidad, la gracia que parte la historia en dos, la gracia que se manifiesta para salvación a todo hombre. Esa gracia bendita la tiene esta iglesia. Alguien alaba al que vive por los siglos. Esa gracia redentora la tiene esta iglesia, aleluya, gloria al Señor. Así que Juan lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién señalaba? A Cristo. Amén. Cristo fue menospreciado, fue maltratado, le dieron como una caña, y la Biblia dice que no abrió su boca. Amén. Le dieron 40 latigazos, lo sacaron al pretorio, cambiaron sus vestidos, lo llevaron al Gólgota. Allá fue crucificado, un clavo en su mano derecha, otro clavo en su mano izquierda, un clavo traspasó sus dos pies.
Según la historia, dice que el clavo con que traspasaron a Cristo medía aproximadamente unas 30 pulgadas. Es decir, casi el tamaño de este micrófono. Por eso traspasó sus pies y se incrustó en el madero. Y fue levantado arriba. Y ahí estaban levantando al autor de la vida. Bendito el Señor. Estando en la cruz, un ladrón a su izquierda le dice: oye, si eres tú el Hijo de Dios, bájate aquí, nos bajas a nosotros. Pero a su derecha estaba otro que le dijo: oye, cállate. Ni aún respetas tú a Dios estando en la misma condenación. A la verdad, nosotros estamos aquí por nuestros actos, somos pecadores, estamos dañados, pero este no le ha hecho daño a nadie. Señor, sí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hay unas palabras que mucha gente ha confundido. ¿Y cuáles son esas palabras? Jesús le dice al que tiene a la derecha: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cómo se le llama a eso? Soberanía de Dios. Cristo hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, a la hora que quiere, y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Amén. Tiene que rendirle cuenta a nadie. Eso se llama soberanía de Dios. Pero es importante entender que después de que Cristo está allí en la cruz, la Biblia nos muestra, aleluya, que el Creador, el Salvador del mundo, expira, entrega el Espíritu. Y la tierra comenzó a temblar. Y las rocas se partieron en dos. Y el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Y en hebreo se nos dice la gran tipología de eso. Se abre un velo que se rompe en dos, aleluya, y habla claro el escritor a los hebreos, dice: y se abre el velo del nuevo pacto en su sangre. Alabanzas al Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hay una gran diferencia entre el cordero animal sacrificado. Ese no podía quitar los pecados, sino que los cubría. Amén. El cordero animal sacrificado no quitaba el pecado, sino que los cubría. Mientras que el cordero de Dios quita el pecado para siempre. Amén, iglesia. Qué bonito. Abra su Biblia, por favor. Lo invito a que leamos un último texto en esta hora, en Hebreos 9:28 y Hebreos 10:10. Hebreos 9:28 nos enseña de la siguiente manera, en el nombre de Jesucristo. El 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10:10 nos enseña la palabra del Señor, el verso 9, diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Así que, amados hermanos y hermanas, el sacrificio de Cristo en el Calvario quita el pecado del hombre y lo quita para siempre. Oh, qué hermosa dispensación, la gracia. Qué importante que entendamos que necesitamos permanecer en la gracia, no en la ley, sino en la gracia, porque la gracia de Dios ha traído salvación a nuestra vida. La gracia de Dios ha cambiado nuestra vida. Antes que llegáramos a Cristo, estábamos sin gracia. Amén. ¿Cómo es que dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 5?
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí o no? Así vivíamos todos nosotros. Amén. Así andábamos. Pero Dios, que rico en misericordia, dice el verso 4 y el 5. Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amados hermanos, le debemos todo a la gracia de Dios. Hoy estás simpático, hoy estás bonita, hoy tienes una familia, hoy tienes unos hijos bellos, hoy trabajas, comes tranquilo, hoy no te embriagas, hoy no te drogas, hoy no peleas. ¿Y eso por qué? Es que te encontraste con la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios llega a la vida de una persona, las personas cambian. Alguien alaba al que vive por los siglos. Cuando la gracia de Dios se mete en la vida de una persona, esa persona recibe la gracia y la gracia lo cambia. Aleluya. Vamos a orar en esta hora, amados hermanos. No te separes de la gracia de Dios. Hermosa dispensación, la gracia. Jamás te separes de la gracia del Señor. Oremos en este instante. Soberano y amantísimo Padre celestial, Rey de reyes y Señor de señores, en esta hora te damos gracias por tu bendita gracia. Dios mío, porque esta gracia ha cambiado nuestras vidas. Esta gracia nos ha dado salvación. Y es solo por ese regalo extraordinario que usted nos ha dado. En esta hora, Señor, ruego que bendiga nuestras vidas y nos ayudes a mantenernos sujetos, agarrados de tu bendita gracia. Bendice cada hermano acá presente, oh Dios, y bendice cada hermano que está a través de las redes sociales, escuchando tu palabra en esta hora. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, te lo rogamos en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.